Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Nair Cecilia Lizarra Guzmán. Nací el 11 de octubre del 2001. Tengo 18 años, egresada del Colegio Daniel Sánchez Bustamante el año 2019. Mi hobby es leer, escuchar música, practico los deportes de fútbol y voleibol. ¿Por qué decidí estudiar ciencias jurídicas? Decidí estudiar esta carrera porque la carrera es más que solo leer libros, es aprender conceptos y hablar con palabras claves, y me veo muy motivada por una gran pasión por buscar la verdad y evitar los abusos y defender la justicia. Biografía del autor. Eh, Voy a exponer sobre el economista Joseph Alois Schumpeter. Vamos a empezar por una frase que él nos dejó y dice así: la destrucción creativa es el proceso de la transformación que acompaña a la innovación. La innovación es introducción de una nueva función de producción. Schumpeter nació en Trieste, Moravia, el 8 de febrero de 1883, economista y sociólogo austriaco. Schumpeter inició su formación en Viena, en donde fue discípulo de Friedrich Bohm y Eugen Bohm, destacados representantes en la escuela marginalista austriaca. En 1907, continuó sus estudios en Gran Bretaña. Schumpeter fue ministro de Hacienda austriaco en 1919. Se dedicó principalmente a la enseñanza, siendo un profesor en Bonn y en Harvard. En 1932 se instaló definitivamente en Estados Unidos y falleció en 1950. Contexto histórico. Schumpeter mostró siempre una afectividad política conservadora y dejó aristocrático en su persona. Sin embargo, su posición en los debates políticos de su natal Australia era ambigua, y algunos hasta la llamaban oportunista. Fue un ministro de Hacienda de un gobierno socialista, a la vez que criticaba los principios de la economía socialista. Su relación con la derecha en ascenso es también ambigua y mantenía un intercambio epistolar constante con autores ideológicos de la derecha, en el que constantemente coincidía en el fracaso de los modelos de democracia representativa del siglo XIX. La aportación de Schumpeter a la teoría democrática es paradigmática. Lo es incluso las más importantes anomalías acerca del papel que tiene en la sociedad civil y la ampliación de las libertades civiles, que llegan a ser los derechos humanos. Las contribuciones al pensamiento económico. Empezando por la teoría del desarrollo económico, cobra sentido a partir de una forma dinámica de concebir el sistema capitalista que contrasta con los modelos de la economía neoclásica tradicional. El método del cambio económico. Para Schumpeter, el capitalismo es por naturaleza una forma o un método de cambio económico y nunca puede mantenerse estacionario. Concepción cíclica e irregular del desarrollo capitalista. Elaborado en 1911, en su teoría del desarrollo económico, mientras daba clases en Ucrania, en ella recoge su teoría del espíritu emprendedor, propio de los emprendedores que crean
innovaciones técnicas y financieras en un medio competitivo en el cual deben asumir continuos riesgos y recibir beneficios que no siempre se mantienen en el tiempo. Siguiendo es cambios exógenos. Los cambios exógenos causados por factores sociales o políticos. Los cambios endógenos que surgen de la misma dinámica económica del sistema capitalista. Son solo estos últimos los que constituyen el desarrollo económico propiamente tal y sobre los que trata su teoría. Las rentas cuasi-monopólicas. Estas rentas es totalmente dependiente de la posibilidad de establecer posiciones temporales de monopolio y recibir durante un tiempo. Otros aportes importantes es que Schumpeter era ministro de Economía de Austria. Tras la Primera Guerra Mundial, cesado y de dirigir el Banco Biedermann, ocupó varias cátedras. Se centró en su teoría del espíritu emprendedor, desarrollándola en su ámbito más global, evolución socioeconómica del capitalismo contemporáneo. El ventarrón de la destrucción creativa. Su aspiración fue crear una teoría que pudiese explicar el funcionamiento del cambio económico, que en tan corto lapso ha revolucionado profundamente la existencia humana, acostumbrada a denominar como ventarrón de destrucción creativa. El capitalismo revoluciona sus propias condiciones de existencia. Las rentas y beneficios de emprendedor. Estas rentas son las únicas que Schumpeter define como ganancia y deben ser claramente diferenciadas de las remuneraciones normales de los factores productivos. El sistema de equilibrio, que Schumpeter llama flujo o corriente circular, no existe las ganancias. Siguiendo con el tema, tenemos las obras principales de Schumpeter. Primero empezamos por el capitalismo. Y esta obra se dio en 1942. Fue obra maestra del autor. Enliza en protagonismo con la historia del análisis económico para muchos economistas, en la que Schumpeter denota su admiración hacia Marx y las teorías que plasma en toda su obra, aunque refiere ampliamente del desarrollo del marxismo y cómo se considera induciblemente la descomposición del sistema capitalista. La siguiente obra es la teoría del desenvolvimiento económico, que se dio en 1912, obra que traduce la posibilidad de que un cambio tecnológico sea la causa suficiente para provocar una fluctuación cíclica. La historia del análisis económico en 1954. Esta obra póstuma está considerada por muchos economistas la obra maestra de Schumpeter, dado que hace un repaso completo a todas las corrientes económicas existentes hasta la época, como prosa y redacción impecables. Una nota muy importante, que no debe confundirse la innovación con invención. Lo primero implica la introducción de una novedad de la esfera económica, y lo segundo, que es la invención, una novedad en el plano de la técnica de la ciencia. La innovación, como bien lo apuntó Schumpeter en Business Cycles,
es posible sin nada que pueda ser identificado como invención, y la invención no conduce necesariamente a una innovación. Un poco más adelante, en la misma obra, encontramos las siguientes definiciones del concepto de innovación. Si en vez de alterar la cantidad de los factores, alteramos la forma de la función, tenemos una nueva innovación. Definiremos la innovación simplemente como la creación de una nueva función de producción. Aquí les dejo la webgrafía que utilicé, y bueno, gracias por ver el video, y de esta manera concluye mi presentación.